Vamos a ver entonces ahora otro tipo de reactor adicional y especial relativo a los de operación tubular, que es una condición particular en donde no hay transferencia de calor. Nosotros vimos cuando vimos transferencia de calor de que el término de transferencia de calor por convección entre el fluido calefaccionante y el reactor podía, bajo determinadas circunstancias, bloquearse. Eso no significaba que fuera isotérmico, sino simplemente que el reactor como sistema no permitía el flujo de calor. Y desde tiempos inmemoriales, a sistemas en donde nosotros no permitimos el flujo de calor, lo denominamos adiabáticos. ¿Sí? Los reactores adiabáticos tienen varias particularidades interesantes y voy a aprovechar para plantear de que la mayoría de los un buen número de reactores adiabáticos además son catalíticos, o sea, del tipo PBR, en donde el relleno es un catalizador al mismo tiempo, para completar algunas ideas que dejé planteadas en su momento para el fenómeno de reactor PBR ideal, asegurándose que sea un flujo turbulento que no tenga dispersión axial. Hablamos poco de la difusión radial. Nosotros procurábamos que la difusión radial fuera extremadamente alta para que en el plano perpendicular al eje del reactor, la composición de todo mi sistema sea la misma en todos los puntos del plano. Para que la velocidad de reacción, que dependía de la concentración, fijara solamente en la posición longitudinal a lo largo del eje, en la posición Z, y no en función del radio R. Pero, si hay transferencia de calor, ¿está bien? Indefectiblemente hay un perfil de temperaturas entre el seno del fluido y la pared de intercambio. Entonces, ese perfil de temperaturas también me impacta sobre la difusión radial. ¿Cómo podemos hacer para que no haya, para que haya una alta difusión radial y el perfil de concentraciones no dependa del eje, de la distancia del eje? Y si está dependiendo del perfil de temperaturas, lo mejor es que no haya perfil de temperaturas. Y para que no haya perfil de temperaturas, lo que no tengo que tener es flujo de calor, porque el flujo de calor iba desde la temperatura más alta a la temperatura más baja, con un perfil que ustedes recuerdan, era una combinación de convección-conducción. O sea, tengo que transferir calor desde el seno del fluido hasta la pared, tengo un perfil de temperaturas, un perfil de temperaturas lineal de conducción dentro de la pared y un perfil de flujo de calor Q desde la pared interna del reactor hasta el seno del reactor. Lo mejor para que no haya perfil de temperaturas es que no haya flujo de calor. Y si no hay flujo de calor, el reactor es adiabático. O sea que, en realidad, la mejor forma de hacer que no haya dispersión, que no haya un fenómeno de mezclado radial que me afecte a la composición en función del radio, lo mejor es que yo bloquee el flujo de calor y haga un reactor adiabático. De ahí la enorme, de ahí que sea una primera opción. O sea, mi primera opción no es con flujo de calor. Mi primera opción es que si yo el reactor lo puedo hacer adiabático, lo hago adiabático. Me ahorro todos los problemas de transferencia de calor. O sea, que me independizo de tecnología de energía térmica, que siga su vida y yo diseño mi reactor como reactor. Porque lo hice adiabático. ¿Sí?
Eso, por eso es normalmente mi primera opción. Tiene sus problemas, tiene problemas adicionales, ¿está bien? Pero si pudiera, yo lo hago diabático, si pudiera. Volviendo a este libro que es el diseño Chemical Reactors from Design to Operation de Trambus, ¿está bien? Concluding remarks. Tengo que ir a las 4:29, que es donde estaba. Un, el más simple de todos los reactores de derecho fijo es el reactor Axial Flow Reactor Design, que está mostrado aquí, ¿está bien? Y esto es reactor adiabático, ¿está bien? Los reactivos se mezclan en un mixer, en un distribuidor, de forma tal de que aproveche lo más posible el relleno catalítico, ¿está bien? Luego de ingresados los reactivos bien mezclados, pongo normalmente un lecho inerte que me garantice régimen turbulento, ¿está bien? Sílice, alúmina, algún empaque de plástico o de acero, también depende de qué material aguanta, ¿está bien? Normalmente la alúmina o la sílice son bastante inertes, pero bajo determinadas condiciones también son catalizadores, hay que ver cuál es la reacción, ¿está bien? Pongo el lecho catalítico, ¿está bien? Pongo un soporte de lecho, ¿está bien? Dejo un tubo para sacar el catalizador algún día, porque algún día voy a tener que vaciar el catalizador, o sea, voy a tener que abrir esta brida y esperar a que caiga el polvo, y si las partículas no caen, que en general no es bueno que caigan, lo que uno hace es poner la manguera, poner una manguera, poner una bomba de aspiración de gases, porque voy a abrir la atmósfera probablemente, y fuerzo un flujo de gas, chupo aire, en forma práctica chupo aire, y empiezo a sacar todo lo que se le va poniendo acá. ¿Sí? Si no lo logro así, voy a tener que poner una tapa acá arriba y hacerlo embridado arriba y sacar la tapa y sacarlo por arriba. ¿Está bien? Pero ustedes se preguntaban por qué no tienen tapa, y algunos reactores no tienen tapa porque tienen alguna otra forma de sacarlo. ¿Está bien? Es buena práctica poner algún difusor abajo, ¿está bien? Para garantizar de acá en adelante que el régimen sea turbulento, para que no haya sorpresas con el régimen laminar. Porque el régimen laminar, tarde o temprano, al tener una velocidad en la pared igual a 0 de fluido, puede promocionarme con reacciones colaterales que no he tenido en cuenta. ¿Está bien? O sea, si yo diseñé como régimen turbulento, yo trato de mantener el régimen turbulento lo más que puedo. ¿Está bien? Porque lo definimos. Entonces, el hecho de que el reactor sea diabático no quiere decir que se hizo térmico. ¿Está bien? Todavía, o sea, no tengo el término de flujo de calor en la ecuación del balance microscópico de energía, no tengo el término de flujo de calor por flujo convectivo, pero sí tengo el término de generación de calor por reacción química. Sea ese término que sea, que ya lo discutimos. O sea, la reacción química me sigue generando. La razón por la cual el adiabático puede pasar de dos cosas. Si la reacción es endotérmica, ¿está bien? Podría suceder que este reactor adiabático, que es muy bonito, que es el mejor de todo, etcétera, etcétera, pero yo lo toco en la pared y me quema la mano por frío, ¿está bien? Porque la reacción es endotérmica. ¿Está bien? El problema es que la velocidad de reacción, con una energía de activación normal, que es positiva, cuando la temperatura baja,
la velocidad de reacción, la constante velocidad de reacción, la constante velocidad baja. Y baja tanto que puede dejar de reaccionar. O sea, la velocidad se vuelve tan baja que deja de reaccionar. O sea que si el reactor es endotérmico, tengo que analizar de que no sea muy endotérmico. Si es muy endotérmico, el adiabático estará muy bonito, pero la temperatura de alimentación puede no alcanzarme para que cuando llegue al final del reactor me quede suficiente temperatura como para que la reacción avance. Los reactores endotérmicos adiabáticos se resuelven normalmente con un intercambiador de calor aquí a la entrada, ¿está bien? Calentando los reactivos antes de que ingresen al reactor adiabático, ¿está bien? Con una salvedad. No puedo usar un solo intercambiador de calor. Porque si yo uso un solo intercambiador de calor, lo que estoy haciendo es un reactor flujo-pistón con intercambio de calor. Me va a reaccionar antes de que entre a este sistema. O sea, y no es que me disgusta muchísimo, porque yo necesito mantener el control de las reacciones. O sea, a mí no me interesa que reaccione en cualquier lado, porque las reacciones en mi planta química que se producen en cualquier lado, las considero reacciones descontroladas. Y las reacciones descontroladas matan gente. O sea que yo diseño un reactor para que la reacción se produzca en el reactor, no antes ni después. ¿Está bien? O sea que salido de este reactor debería ser adiabático, me llegó con un perfil de temperatura que la reacción está muerta. ¿Está bien? ¿Puede ser adiabático endotérmico? Sí, pero tengo que subir la temperatura de alimentación. Si es exotérmico, entonces tengo dos fenómenos. El primero, punto caliente. O sea, el punto caliente no desaparece porque sea diabático. ¿Está bien? Es más, se acentúa el problema si la reacción es en un reactor adiabático exotérmico. Se acentúa más. O sea, se vuelve más crítico el análisis de punto caliente en un reactor adiabático. Pero además hay un fenómeno adicional, ¿está bien? Que es muy particular del reactor adiabático exotérmico. Hay una reacción química. ¿La reacción química es reversible o irreversible? No voy a entrar en esa discusión porque ya la evalué, entre comillas, todas las reacciones son reversibles, todas las reacciones son reversibles. El problema es que si es reversible, todas, algunas más, otras menos. Las que son menos me preocupan menos. Las que son más reversibles, o sea, una constante de equilibrio químico entre 10 a la 6 y 10 a la menos 6, el fenómeno no lo puedo ignorar del hecho de que la conversión de equilibrio disminuye con la temperatura para las reacciones exotérmicas. Si ustedes preguntan por qué, no se lo voy a explicar. Y si yo lo pregunto al por qué en un parcial, lo voy a exigir. ¿Por qué? Porque le dio al de físico-química. O sea, que vayan a preguntarle al profesor de física-química el por qué. ¿Está bien? Porque es un fenómeno de equilibrio, no es un fenómeno de reacción. Así que es un problema de físico-química. Pero resulta ser que es fácilmente demostrable que las reacciones exotérmicas reversibles, la conversión en general, y digo en general porque si son reacciones múltiples es un poco más complejo de verlo, pero el fenómeno se produce igual, la conversión de equilibrio disminuye con el aumento de temperatura. O sea, hay un fenómeno contrapuesto entre velocidad de reacción que se favorece por el aumento de temperatura con la máxima composición alcanzable, que es la del equilibrio, que se desfavorece en las reacciones exotérmicas por aumento de temperatura. O sea que la conversión termodinámica de equilibrio disminuye al aumentar la temperatura. Entonces, si mi reactor
es adiabático y entra a una temperatura T0, que obviamente es baja porque si es adiabático exotérmico, la temperatura del reactor va a aumentar. A medida que aumenta la reacción, va a llegar a un valor máximo que está dado por la conversión de equilibrio y no voy a poder aumentar la conversión, que la estoy midiendo acá como grado de avance de reacción. Y no saben qué grado de avance de reacción y conversión están íntimamente relacionadas. Uno aumenta, el otro aumenta. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para aumentar la conversión del reactor adiabático cuando tiene un límite termodinámico? Bueno, lo que hacemos es divido el reactor, o sea, llego hasta que alcance una temperatura, corto el reactor, pongo un intercambiador de calor, enfrío el fluido que está pasando, líquido gas, lo enfrío sin el lecho. Al enfriarlo sin el catalizador, diría yo, bajo su temperatura hasta este punto, y entonces la temperatura, y pongo un segundo reactor, ¿está bien? Que arranca de una composición que está dada por el grado de avance de reacción, por la conversión, que es más alta de lo que era originariamente con los reactivos. Ese nuevo reactor, ese segundo reactor adiabático, vuelve a aumentar su temperatura. Si aumenta mucho, lo paro, pongo un intercambiador de calor, enfrío el producto del reactor y lo vuelvo a entrar en un reactor adiabático. O sea que los reactores adiabáticos de reacciones exotérmicas, el arreglo en general es o un reactor adiabático, al cual lo controlo bastante bien, o un arreglo de varios reactores PBR adiabáticos en serie, con enfriamiento intermedio. ¿Sí? Esto me hace acordar a la compresión en etapas. ¿Se acuerdan que cuando yo comprimí en etapas, también llegaba un límite termodinámico? ¿Sí? Quedaba dado por el trabajo necesario para comprimir desde la presión 1 a la presión 2 por la razón de compresión. Y a veces hacía menos trabajo si yo enfriaba en una etapa intermedia, volvía el fluido a la temperatura inicial y volvía a comprimir. Con reactores adiabáticos, el fenómeno es el mismo, pero la etapa intermedia no es la raíz cuadrada de la temperatura inicial, temperatura final. O sea, no es como la medida geométrica que era en compresión de etapa, no es así. ¿Está bien? Acá hay varios ejemplos de cómo ponerlo, ¿está bien? Varios arreglos, o sea, a veces parece que es un solo equipo, ¿está bien? Pero adentro, si lo pudiéramos abrir, nos daríamos cuenta de que en realidad entra el fluido por acá, tiene un divisor, el reactor, bloquea el paso del fluido, lo obligo a pasar por un intercambiador de calor, que puede estar a varios metros de distancia, depende del layout de la planta, lo retorno al mismo tubo y entonces parece ser un solo reactor, pero en realidad son dos reactores adiabáticos con enfriamiento intermedio. ¿Sí? Podría, es otro arreglo que también se puede explorar, arranco con una parte de mi alimentación que ya venía fría, porque no se olviden que los reactores adiabáticos arrancan desde temperaturas bajas, no son como los endotérmicos, que le aumentan la temperatura de alimentación porque después se enfría. El exotérmico arranca de temperatura baja porque se va a calentar solo. No arranquen de muy bajo, porque si arrancan de muy bajo, el reactor no arranca, ¿no? O sea, tienen que explorar varias temperaturas de arranque porque a veces muy bajo no arranca nada, no es tan fácil. Pero supuesto que lograron arrancar a una temperatura más baja, lo que hacen es, si tengo que entrar 100 kilomoles hora, hago entrar 50 kilomoles hora al primer reactor y hago entrar 50 kilomoles hora de alimentación fresca a temperatura baja en una posición intermedia del reactor que se suma a lo que viene de arriba, mezcla, enfría
y tengo un segundo reactor adiabático al cual le mejoré la conversión. O sea, toda la idea siempre es poner varios reactores adiabáticos en serie con enfriamiento intermedio. ¿Cómo logro el enfriamiento? Tengo varias alternativas. ¿Eh? Acá está una hermosa fotito de lo que está diciendo el libro, cuya epígrafe dice, varios reactores catalíticos, lecho fijo usado para reforming. La fotografía muestra 4 reactores en serie, cuyo tamaño incrementa con el grado de conversión. ¿Eh? Porque eso es algo que lo puedo hacer con el cálculo, y es que vamos a ver que vamos a poner alguna restricción adicional para ver cómo calcular esto de la presión intermedia. La presión intermedia, caí en mi propia trampa. Esto no es compresión etapa, eso es otro material. Cómo poner varios reactores adiabáticos en serie. Hay varios programas de optimización para hacerlo, pero de vuelta todos caen en lo mismo. Y es que no hay escenarios en general, que tengan más de 3 o 4 reactores adiabáticos en serie. O sea, el costo de poner los intercambiadores intermedios hace que el costo total del equipo no sea bueno. O sea que más de 3 o 4 reactores adiabáticos en serie normalmente no hay. ¿Sí? Ni en los parciales, porque no tiene sentido poner más de 3 o 4. ¿Sí? Pero sí el que es una opción de diseño muy particular de los reactores adiabáticos. ¿Sí? Porque fíjense que estos no son intercambiadores de calor, estos tienen una aislación y el tubo, una aislación y ya está. ¿Sí? Sí, escucho. Quería hacerle una consulta específica sobre la parte de exotérmica en la parte adiabática. ¿Se podría considerar un reactor adiabático si yo eh, hago, hago una camisa de intercambio de calor para lograr mantener la temperatura en todo el reactor? No sé si me explico a la idea que quiero llegar. Sí y no. Por definición de sistema adiabático, no hay flujo de calor. Y no debo confundirlo con isotérmico. El reactor adiabático no es isotérmico, no se mantiene la temperatura constante. La temperatura del reactor adiabático, excepto, obviamente, también existen reacciones que son muy ligeramente, o sea, el calor de reacción, la diferencia de entalpía entre reactivo y producto es muy baja, ¿sí? Existen reacciones de ese tipo, pero en general y por principio hay un delta H de reacción. Hay un cambio en las entalpías debido a la entalpía de formación, a la reacción química y a lo que ha reaccionado. El reactor adiabático no es isotérmico, no tiene flujo de calor. Y al no tener flujo de calor, no tiene perfil de temperatura, porque el perfil de temperatura es el resultado o el producto de un flujo de calor. Y calor era flujo de energía por diferencia de temperaturas. ¿Sí? Pero acá yo bloqueé el flujo de calor por otro motivo, que es poner un aislante. ¿Está bien? No lo estoy haciendo porque las temperaturas son iguales. Yo estoy haciendo un sistema adiabático por bloqueo de calor, poniendo un aislante. ¿Sí? Por eso es que el adiabático tiene un perfil de temperaturas axial y no tiene un perfil de temperaturas radial, porque no hay flujo de calor hacia las paredes, pero no es isotérmico. O sea, las temperaturas no se mantienen constantes. A lo largo del eje, la temperatura del reactor adiabático, que debe ser flujo pistón y debe cumplir con todos los criterios de flujo pistón, ¿sí? Tiene un perfil de temperatura a lo largo del eje, pero no tiene un perfil de temperatura a lo largo del radio, ¿sí? Porque no hay flujo de calor.
¿Se entiende mi respuesta? Sí, sí. Yo pensándolo bien, le hago una consulta más. ¿Hay casos en los cuales conviene hacerlo isotérmico porque me genera una mejor conversión? O sea, en comparación de uno diabático con un isotérmico. Bien. Los reactores isotérmicos no existen. Son una idealización. O al menos va a ser isotérmico si el calor de reacción es lo suficientemente bajo como para que evolucione sin flujo de calor, porque el calor de reacción es bajo. Hay algunas condiciones para poder lograrlo isotérmico, que es que yo mantenga un muy alto flujo de calor a través de las paredes. ¿Está bien? O sea, si yo logro que el flujo, o sea, eso es una consecuencia extrema del análisis de reactores flujo-pistón con intercambio de calor. ¿Está bien? Esto es, yo puedo lograr que TA, la temperatura del otro lado, logre un flujo de calor tan alto que yo pueda lograr compartir la temperatura. Pero los isotérmicos no existen. O sea, el reactor es con intercambio de calor o adiabático. ¿Está bien? Y si no tiene cambio de temperatura es porque no hay reacción, pero no porque lo haga isotérmico. El reactor isotérmico no existe. El reactor flujo pistón o PBR de la operación tubular es con intercambio de calor o adiabático. Solamente un ejercicio de IRQ puede decir, suponga en su delirio que logra que la temperatura de todo el reactor se mantenga a 400 Kelvin. Entonces, ¿qué pasaría con este reactor? Es por eso que nosotros abandonamos, desde hace ya varios años, el diseño tal como lo da el Levenspiel, el Fogler, el Fogler, cualquiera de los dos, que arranca teniendo un gran capítulo de reactores isotérmicos. ¿Sí? El isotérmico no existe. Entonces nosotros, dado que no existe, dado que es un mero ejercicio en el sistema de ecuaciones, en donde yo simplemente pongo la temperatura de todo el reactor es tanto, ignoro las ecuaciones de balance microscópico de energía, y me quedo con unas balances de masa, los balances molares, manteniendo una temperatura fija, y hago el reactor. Pero ese reactor no existe. O sea, los reactores son con transferencia de calor o adiabáticos. No tiene sentido hacerlo isotérmico. Ese es un problema. Por eso nosotros vamos directo a los no isotérmicos, o sea, a los con transferencia de calor o adiabáticos. ¿Sí? ¿Que en un ejercicio lo puedo poner? Sí, pero no es mi objetivo. Porque el reactor isotérmico no existe. ¿Sí? Como todas las afirmaciones que yo hago en esta y la otra, porque ahora están aprendiendo ustedes alguna de mis otras 40 personalidades. He tenido personalidades en donde soy exacto y exijo exactitud. Y tengo un conjunto de personalidades también, porque si a ustedes no les gusta una, les muestro la otra, ¿está bien? En donde toda la afirmación que yo haga puede ser rebatida por un contraejemplo. ¿Está bien? O sea que el hecho de que yo diga, no existen los reactores isotérmicos, no quita que ustedes me saquen uno y me dicen, sí, pero mire que el reactor que está en Porta es isotérmico. Sí, porque en estas dos materias, esta y la que viene, yo hago afirmaciones que no son de nivel de mi fe inconmovible en las leyes de la termodinámica, ¿sí? Que son exactas. Este es mi... Debo procurar formarlos ustedes pensando en que no es, como dice el Fogler-Levenspiel, de que el reactor es isotérmico, sino que puede que algún caso particular puedan lograr eso, pero no es mi objetivo porque nunca es el problema. El problema es que los reactores de operación tubular son o adiabáticos o con flujo de calor, pero no son isotérmicos.
Bien, dicho esto, y para ir cerrando, tengo tiempo. A los reactores adiabáticos, entonces, le voy a agregar esta condición de que no son normalmente de flujo pistón. No son PBR. No me graben esa, está grabado y no lo voy a poder borrar. No son PFR. ¿Sí? Normalmente los adiabáticos son PBR. O sea, tienen un lecho catalítico. ¿Sí? Los reactores PFR de flujo pistón normalmente no los hacemos adiabáticos. Son con transferencia de calor. ¿Sí? No quita que pueda. Pero el fenómeno de reactor de operación tubular adiabático está en general fuertemente asociado a un lecho reactivo, a un lecho catalítico, a un lecho de catálisis heterogénea. Porque la catálisis heterogénea tiene un montón de ventajas que son logrables fundamentalmente con los reactores de operación tubular PBR. Esto es, aunque tenga catalizadores heterogéneos para otros esquemas reactivos, el esquema de catalizador heterogéneo, con las enormes ventajas que tiene y las enormes desventajas que tiene, está íntimamente asociado a un reactor de flujo empacado, de lecho empacado, un PBR. ¿Sí? Muchas reacciones son demasiado lentas para ser viablemente comerciales, para ser viables comercialmente. No importa mucho que se desee este producto. Doy un ejemplo, que lo debo repetir hasta el hartazgo. Ustedes pongan en un beaker, o sea, para que lo vean, una mezcla de 2 volúmenes de hidrógeno con un volumen de oxígeno y quédense esperando alrededor de 1500 años para que se convierta en agua. La velocidad de reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, que está terriblemente favorecida por la termodinámica, porque es una reacción sumamente exotérmica, y el delta G de formación es extremadamente favorable a formar agua, la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno es extremadamente lenta. Ahora bien, agreguen 1 miligramo de negro de platino, que es ese platino finamente dividido, y la reacción, que era terriblemente favorable, se acelera tanto que el oxígeno y el hidrógeno explotan. O sea, es una reacción ultra rápida que me genera un aumento de volumen enorme y el recipiente explota. ¿Sí? O sea que hay reacciones muy lentas, pero que con medios adecuados que alteran la velocidad de reacción. Uso esta definición en general, porque hay varios libros y hay varias tendencias. Yo defino catalizador a una sustancia que altera o cambia la velocidad de reacción. Que en el 99% de los casos la aumente la velocidad es un escenario. Pero también tengo escenarios de catalizadores que pueden volver más lenta la reacción porque, volviendo al ejemplo de recién, a lo mejor a mí me interesa sintetizar agua, es un agua ultra pura, agua de síntesis, y si pongo un catalizador equivocado, la reacción la hago tan rápida que explota. ¿Está bien? O puesto los dos reactivos, puesto cloro con hidrógeno, reaccioné extremadamente rápido y no la puedo parar y me va a explotar apenas lo pongo en el tubo. Entonces pongo un catalizador para hacer más lenta la reacción y tener control sobre la reacción. Por eso yo defino catalizador, con otra biblioteca, cualquier sustancia que altera la velocidad de reacción. Por más que acá dice en el mismo libro que la acelera hacia su equilibrio mientras se mantiene sin cambiar después de que alcanzó el equilibrio. O sea, no es que no participe de la reacción química, participa como un intermediario necesario, ¿sí? Pero la cantidad total al comienzo y al final de la reacción no puedo plantearlo como velocidad de reacción
porque velocidad de reacción era moles generados o consumidos. Y el catalizador no se genera ni se consume, participa. ¿Sí? ¿Qué pasa con este catalizador? Este catalizador puede ser que esté en la misma fase en la cual están los reactivos o productos, o que esté en distintas fases. El problema de que esté en la misma fase, y acá difiere un poco el libro, tengo que aclarar, es que es el mejor catalizador. El mejor catalizador es el homogéneo. Fuera de discusión, no me gusta lo que dice este libro, leo otros, y la conclusión de los otros es lo mejor que hay, lo que no hay con qué darle es a la catálisis homogénea. Si no fuera por un pequeño problema. La catálisis homogénea me queda en el producto y después lo tengo que separar. Lo cual significa que voy a estar en una etapa de separación posterior del catalizador versus los productos de reacción. Y esa etapa de separación puede ser bastante compleja por todos los problemas que acá del libro, que enumera 2 millones de problemas, pero si puedo, lo hago homogéneo, no lo dudo, no lo dudo. Realmente siempre mejor es lo mejor que hay. Pero no puedo negar que los catalizadores tienen esta dificultad para separar, y la mejor forma de separarlos es tenerlos siempre separados. Y tenerlos siempre separados significa mantenerlos en otra fase distinta de la de los fluidos reaccionantes. Entonces, la catálisis deja de ser homogénea para ser catálisis heterogénea entre un fluido y un sólido, porque el sólido se mantiene dentro del lecho, mientras que los reactivos y los productos pasan. ¿Sí? Eso genera otra serie de problemas. O sea, soluciona uno, la separación. Incluye otro. Puedo alterar con el catalizador la selectividad. Esto es, no solamente puedo alterar la velocidad de reacción, sino que puedo alterar algunas velocidades de reacción o alterarlas en forma distinta, si hay varias. Al alterarlas en forma distinta, puedo favorecer o no una reacción versus otra, lo cual significa que cambio la selectividad. Y eso es otro producto, otro resultado importante de usar catálisis heterogénea. La homogénea, ¿puede cambiar la selectividad? Sí, sí, también puede alterar la selectividad. Doy un ejemplo. La catálisis enzimática. La catálisis enzimática no hay nada más específico que una enzima, aunque no sepa lo que es una enzima. Pero sí sé que una enzima es altamente específica porque vivimos de eso. Entonces son moléculas proteínicas con algo más, depende si yo tengo un glúcido, un lípido, puede tener alguna otra cosa más la proteína, pero que cataliza en forma homogénea una reacción y la puede hacer altamente selectiva. Entonces la selectividad no es exclusivo de los catalizadores heterogéneos. También hay catalizadores homogéneos, después tengo que separar la enzima. Otro lío, ¿no? Por eso es que si puedo heterogéneo, no está mal. Bien. Catalizadores. O sea que ustedes lo que están diciendo es, ¿qué podrá preguntarme el miércoles que viene? Tendré que hacer un resumen de todo lo que he dicho y leer todo el libro. Bueno, no leer todo el libro. La clasificación del hecho, esto no me importaba. Lo que me importaba después, tampoco me interesa acá, que habla del proceso Haber, el más famoso de todo, vivimos de este. ¿Qué haríamos nosotros sin Haber? O sea, porque síntesis de amoníaco, con esto es lo crítico, primordial de la industria química. La oxidación de etileno, obvio, que oxidación de etileno que no de dióxido de carbono, diré yo. Reforming de nafta, alterar las cadenas carbonadas, isomerizar cadenas carbonadas, reforma de metano para producir hidrógeno, reforming. Olvidemos todo eso que no me interesa, ¿está bien? No me interesa, es un ejemplo que hay.
Para el análisis de reactor de lecho fijo, no tengo mejor idea, no tiene mejor idea que el libro que poner. Esta me suena conocida. Nuestra vieja y nunca suficientemente bien ponderada ecuación de continuidad. Todos arrancamos de la ecuación de continuidad, el balance microscópico molar, todos. ¿Está bien? Lo que pasa es que, como bien lo dice el libro, el número de Peclet para procesos y para varios aspectos de relaciones geométricas del reactor de lecho fijo, determina el impacto en los términos de dispersión. Vaya novedad, si lo acabo de preguntar, porque estaba, y ustedes no me creían que la difusividad está, digamos, está caracterizada por el número de Peclet. No me creen. El número de Peclet másico cuantifica la relación del transporte másico masivo al transporte difusivo. Y nosotros definimos el número de Peclet como tanto. ¿Está bien? Porque caracteriza la dispersión. ¿Está bien? Y llega a las mismas conclusiones que hemos visto. O sea que no tengo nada nuevo. Nada nuevo hasta acá. Lo que yo quiero plantear de nuevo es, y esto también pásenlo por alto porque está mejor en el otro libro eventualmente, es un fenómeno adicional que tengo que tener en cuenta cuando el catalizador hace catálisis homogénea, catálisis heterogénea. El catalizador es una sustancia porosa. Acá no lo explica, esto lo tengo que ver en el otro libro de reactores químicos, que tiene muy lindos dibujitos. Influencia de la efectividad externa, característica, el catalizador. El catalizador es un sólido, normalmente, que tiene esta forma, ¿está bien? O son esferas, o son cilindros extrudados, o son pellet, que es el nombre que lleva esta, o sea, este es un cilindro extruido. Extruido quiere decir que se formó a presión, ¿está bien? Y se hizo este cilindrito. Cuando la relación diámetro-altura del cilindro es aproximadamente 1, ¿está bien? Nunca es exactamente 1, pero puede ser aproximadamente, se denomina pellet, ¿está bien? Y puede estar perforado adentro, tipo Raschig, puede estar con varias perforaciones, puede ser estrellita. Cuando llegaron a esto, los ingenieros hicimos algo lindo y se les ocurrió hacer un catalizador en forma de estrellita. ¿Está bien? La verdad que yo jamás lo he visto, excepto en esta pintura jamás lo he visto. Lo más común es el pellet o la esfera. ¿Está bien? Como tal, el catalizador tiene, tengo que definir su diámetro de partícula. Y el diámetro de partícula se caracteriza con todo lo que ustedes han visto de operaciones unitarias 1, ¿está bien? Que es todo el análisis que sigue acá, porque ustedes ven en esta foto, que lo que sí quiero mostrar, es que aunque sea esfera, es poroso. O sea, los pellets adentro, esto normalmente el catalizador, a su vez el pellet es poroso. O sea, para hacerlo manejable, ¿está bien? Yo he hecho un sólido con el catalizador poroso. Pero el problema es que la catálisis heterogénea es un problema superficial. Quiere decir que tarde o temprano, y lo vamos a ver un poco más adelante en cinética de reacciones heterogéneas, yo necesito que las especies estén absorbidas en la superficie. Y para absorber, yo necesito superficie. Y si necesito superficie, tiene que estar finamente dividido. Pero si está finamente dividido, no lo puedo manejar, porque es un polvo, una harina. ¿Qué quieren que maneje la harina? Me tapa todo, no tiene flujo. Entonces, ¿qué hago? Una estructura más grande, un aglomerado de las partículas, llamado pellet o esfera. Alguna de estas.
Pero el catalizador en realidad es un polvo que está adentro, es un polvo porque la superficie está adentro, porque esta superficie no es nada en superficie. O sea, la superficie externa del pellet no es nada comparada con la que yo necesito. O sea que estos catalizadores heterogéneos, en estas formas, que las puedan manejar, intrínsecamente son porosos. Adentro de este pellet, esto es poroso. ¿Está bien? Después de haberlo caracterizado con los 2 millones de diámetros, que no me interesa esto, ¿está bien? No me interesa esto, sí agrego de que además tengo que tener en cuenta de que en este aglomerado que es formado de las partículas, que es lo que va dentro del reactor, porque estas partículas pueden tener, acá tengo las dimensiones, una esfera de 1,2 milímetros, 2 milímetros, 4 u 8 milímetros de esfera, 4 u 8 milímetros, depende del ángulo, pero es una cosita así, dedo, ¿está bien? Lo tengo que poner en un reactor de 5 metros de alto. O sea que arriba yo voy a recibir el peso de las 5 toneladas que me está pesando esto en la propia miseria de partículas que están acá, que a su vez son polvos compactados. No sinterizados exactamente, pero polvos compactados. ¿Eh? Bueno, sinterizados, como usted lo quiere ver. Que no se me aplasten y se me desarmen como un cubito de azúcar. O sea, a ver, esto es como el cubo del cubito de azúcar. O sea, usted lo presiona un poquitito y se le desarmó todo. Esperen, necesito resistencia mecánica. O sea, pues si no tiene resistencia mecánica, esto cuando lo pongo en el reactor, se me hizo polvo todo. No me sirve nada. ¿Está bien? Por eso existen otros catalizadores adicionales, que lo menciona acá, los catalizadores monolíticos, ¿está bien? Que son simplemente estructuras ordenadas, no al azar, en donde están los canales hechos, ¿está bien? Y la superficie de la pared es la superficie de estos canales es el reactor de catálisis heterogénea, ¿está bien? Esto también esto es de 0,5, 0,1 milímetros, no más de 1 milímetro, o sea, son canales muy chiquitos y muy largos, y eso también me da bastante superficie, ¿está bien? Y tiene otras ventajas. Superficie poroso, pero el flujo del fluido a través de este lecho, si es a través del lecho de partículas, que son los pellets, el mecanismo es de flujo por canales tortuosos. Pero si el catalizador es monolítico, como es este, el lecho es de tubo, o sea, de sección cuadrada, con un diámetro equivalente, pero es un tubo, no es un modelo de flujo de fluido de canal tortuoso. ¿Está bien? Es un flujo en tubería. Entonces, en ese fenómeno de ese catalizador, ¿está bien? En todo este sector, o sea, en todo esto, es el pellet. A ver, no puedo rayar acá, así que bueno, pero imagínense que, sí, porque este no es el de Leisha. Todo esto es el pellet, ¿está bien? Tengo el seno del fluido, que tiene una concentración. Sobre la superficie del pellet, el pellet está inmóvil con respecto al reactor, no se mueve con el fluido, y sabemos desde fenómeno de transporte que el fluido en la pared tiene una capa límite en donde en la pared la velocidad es cero. Hay un espesor de capa límite y aparece el régimen turbulento. Entonces, hay una capa límite, que acá la llama estancada, pero nosotros la traducimos por capa límite por fenómeno de transporte, en donde el reactivo deja su régimen turbulento, por más turbulento que lo haya hecho, a un reino de 100.000, siempre hay una capa límite, debe llegar a la capa límite, atravesar la capa límite
llegar a la superficie del poro. Una vez que llegó el reactivo a la superficie del poro, tiene que entrar a los canales dentro de los poros de este pellet, hasta llegar al sitio catalítico. ¿Está bien? En el sitio catalítico tiene que producirse la reacción química. Una vez que se formaron los productos, acá voy a tener una alta concentración de productos. Y acá en el seno del fluido tengo una baja concentración de productos. Entonces, tiene que migrar por difusión. Estas moléculas de producto tienen que moverse dentro del poro, llegar a la superficie del pellet, y de la superficie del pellet migrar al seno del fluido. Estas son dos cosas, estas 5 etapas, ¿está bien? Que son migrar el reactivo desde el seno del fluido hasta la superficie del pellet por esta capa límite, la velocidad de penetración dentro del poro, la reacción química, la velocidad de desorción del poro, la difusión desde la superficie del pellet al seno del fluido, estas 5 velocidades de migración de moles, ¿está bien? Tiene un problema. Nosotros conocemos solamente esta, la concentración del reactivo en el seno del fluido, que es la que hemos diseñado todo, lo que hemos diseñado hasta el momento es con esa concentración que era la del régimen turbulento, pero no es exactamente la concentración que está dentro del sitio catalítico, y la velocidad de reacción que nosotros conocemos es con la concentración alrededor del sitio catalítico, porque la velocidad de reacción que me publicaron fue bajo condiciones tales que estas otras velocidades no las minimicé hasta hacerlas despreciables. O sea, la catálisis verdadera, la velocidad de reacción verdadera es la que está publicada y es la de acá. Entonces, tengo que hacer un análisis adicional. Las moléculas de reactivos se mueven a través de la capa límite por difusión molecular, la cual generalmente es modelada como una diferencia lineal de concentraciones. O sea, la fuerza impulsora al flujo de esa molécula es una diferencia de concentraciones entre la del seno del fluido y la concentración del reactivo en la superficie del pellet en moles por metro cúbico. Los reactivos entonces difunden desde la superficie del catalizador, de la superficie del pellet, hasta a lo largo de los poros, o a través de los poros, hasta los sitios catalíticos dentro del sólido. Este movimiento también se debe a difusión molecular. También se puede modelar con la diferencia de concentraciones. ¿Está bien? El sitio catalítico ocurre a lo largo de la longitud del poro, y esa sí es una diferencia. O sea, es cierto que yo tengo un sitio catalítico en el interior del poro, pero en el medio, ¿no tengo otros sitios catalíticos? Sí, también tengo otros sitios catalíticos. A todos les pasa lo mismo, pero todos los sitios catalíticos están a distinta distancia, mientras que esta distancia, que es la de la capa límite, es un espesor que solamente depende del Reynolds. Pero lo que está acá es que además de esta concentración, es variable con la posición. Así, la concentración de los reactivos cambia a lo largo de la longitud del poro. La concentración de la reacción en un sitio dado es CAS en moles por metro cúbico. Así, la diferencia de concentraciones entre a ese punto, en el poro, es la concentración en la superficie del pellet menos la concentración en el sitio catalítico. Esa es la fuerza impulsora a la difusión. En ese punto se establece un equilibrio en el sitio catalítico. La concentración de equilibrio es C equilibrio. Podemos escribir la velocidad de cada uno de estos mecanismos como diferencia de concentración. O sea, la velocidad de conversión, la velocidad de reacción es
la ley de velocidad. Acá lo plantea como si fuera una cinética de primer orden, ¿está bien? Pero es una ley de velocidad. Depende de una velocidad de reacción y la concentración entre del reactivo dentro del poro, en un sitio catalítico determinado, menos la velocidad, menos la concentración de equilibrio en el sitio. ¿Está bien? A lo largo del poro se mueve con una determinada velocidad, pero que depende de este cociente, que es la sección transversal del poro y el volumen del poro. Este cociente tiene dimensiones de 1 sobre L, o sea, tiene dimensiones de longitud, y es el valor de la longitud promedio que tiene el poro desde la superficie hasta el centro del sitio catalítico, ¿está bien? Es este cociente de área de poro dividido volumen de poro, ¿está bien? Y la velocidad de migración, de difusión desde el seno del fluido hasta la superficie del catalizador está dependiendo de una constante velocidad de transferencia de masa y de el cociente entre la superficie del pellet dividido el volumen del pellet, ¿está bien? Que perdón, del pellet, del film. La superficie de la capa límite dividido el volumen de la capa límite. O sea que este cociente es 1 sobre el espesor de la capa límite. O sea, porque este cociente es el espesor de la capa límite. ¿Está bien? Haciendo la matemática y todo lo demás, encuentro que yo despejo las diferencias de concentraciones entre el seno del fluido y la concentración de equilibrio dentro del catalizador, o sea, desde aquí hasta aquí, que es lo que yo puedo medir, e interpreto todas esas velocidades intermedias como resistencias a la difusión. ¿Sí? O sea que convertí todo eso en diferencias, esto lo hemos hecho para transferencia de calor, el mismo principio de transferencia, y llega, lean lo del libro, a que la resistencia global, esto equivale al coeficiente global de transferencia de calor U, depende de una resistencia por la reacción química dentro del poro y una resistencia al flujo de fluido desde el seno del fluido hasta la superficie del pellet. Este término incluye la reacción química con un término eta llamado factor de efectividad, que indica cuán difícil le es a las moléculas penetrar, atravesar todo el interior del poro para llegar al sitio reactivo. Entonces, globalmente, divido estas resistencias al paso fluido en dos grandes fenómenos, en tres grandes fenómenos. Uno, un problema desde el seno del fluido hasta la superficie del pellet. Un fenómeno desde la superficie del pellet hasta el sitio reactivo que los voy a englobar porque voy a hacer uso de la velocidad de reacción publicada sin fenómenos difusionales, que es esta constante velocidad de la reacción química, y un factor que tiene que ver con este fenómeno de que se produce la reacción a lo largo de todo el poro y tengo un problema de transferencia de masa dentro de él. O sea que voy a decir que ese fenómeno dentro del poro, que tiene longitudes variables, versus la resistencia en la capa límite, que es un espesor fijo y depende del Reynolds, ¿está bien? Ese fenómeno de difusión dentro del poro lo voy a meter como factor de efectividad. Normalmente depende de varias cosas. Depende del módulo de Thiel, que no lo voy a definir porque yo paro acá el análisis, lo voy a parar acá de la catálisis heterogénea para llegar a las conclusiones, porque todos los análisis de módulo de Thiel, de influencia, están para casos específicos y los casos genéricos son bastante complejos. ¿Está bien? Solamente llego a esta conclusión al respecto.
que es la conclusión general. 1 sobre conservada. Sumario. Está en el otro. Este libro también habla de todo esto, pero está tan largo que no me interesa todo el análisis acá que tiene todo esto. Por eso que no me interesa excepto un solo punto de esto, que es el factor de efectividad en función de un parámetro que se llama módulo de Thiel. ¿Está bien? Que a grandes rasgos lo que significa es simplemente que si yo logro mantener este parámetro bajo, el factor de efectividad tiende a 1. O sea que vuelvo a hacer el mismo análisis, no cambio el análisis con respecto a lo que planteé para reactores PFR, PBR, con respecto al régimen turbulento. Le agrego al PBR que nosotros vimos recién, que tenía que tener una determinada relación longitud de reactor sobre diámetro de partícula, para que el régimen sea turbulento, para que el número de Peclet sea bajo, ¿está bien? Eso me garantizaba que la capa límite y el fenómeno de difusión desde el seno del fluido hasta la superficie del catalizador se ha minimizado esa capa límite y la velocidad de reacción, por consiguiente, no es la velocidad controlada. ¿Qué quiere decir? De esas 5 velocidades que yo planteé para ir desde el seno del fluido a la superficie del catalizador, de la superficie del catalizador al interior del poro, reacciona, que salga y que salga de la capa, la etapa más lenta es la que yo desde afuera voy a ver como reacción neta. O sea que mi objetivo es que todas esas velocidades por difusión sean lo más rápidas posible para que la velocidad de reacción publicada sea la que me permita hacer el diseño del reactor. Y eso yo logro minimizar el impacto de la difusión y aumentar la velocidad de migración de los componentes a la superficie del pellet, manteniendo un número de Peclet y por consiguiente un Reynolds dentro del lecho de partículas, que es el que nosotros habíamos planteado. Pero lo que no dije en ese momento es que en el catalizador heterogéneo hay un fenómeno adicional que es desde la superficie del pellet hasta el punto catalítico, que no solamente depende de la concentración en esa distancia, porque puntos catalíticos están a varias distancias. Ese fenómeno, ese impacto, está correlacionado por la efectividad. ¿Está bien? Y esa efectividad está correlacionada en general con un número dimensional llamado módulo de Thiel. Que nuevamente voy a dar una descripción general, pero que está dependiendo bastante de la cinética. O sea, depende del modelo cinético, cómo se expresa el módulo de Thiel. Por eso que ya no me es tan fácil como con otros números mencionales, excepto mencionar que figura. Y todo lo que yo voy a decir es que en un caso particular, todo lo que yo tengo que hacer es referirme a esa cinética en particular y analizar la efectividad en función del módulo de Thiel para ese caso particular, para que la efectividad se acerque a 1 y mi reactor opere como yo lo he diseñado con las suposiciones de flujo pistono de PBR. Entonces, resumiendo, los reactores adiabáticos tienen algunos aspectos particulares: falta de perfiles de temperatura, falta de perfiles de composición radial, un incentivo a poner varios lechos catalíticos en serie, y que son normalmente con catalizador heterogéneo, y que la catálisis heterogénea para el diseño de los PBR, al fenómeno que yo ya le he estado dando, le agrego el de
efectividad, que es un problema de transferencia de masa desde la superficie del pellet hasta el seno del lecho catalítico. Esto más caída de presión, que es un video que ya he subido, que es muy pavo, comparado con esto, forma parte de lo que vamos a ver el próximo miércoles. ¿Estamos hasta acá? Bien. Profe, ¿qué